está pasando en Formosa? ¿Es acaso un problema del modelo federal? ¿O será que simplemente no nos gusta Infran porque es un dictador bananero que es ejemplo para Alberto Fernández? Quédate ahí, no te vayas, que ya venimos y tratamos este tema. Antes de ir concretamente al caso de Formosa, vamos a tratar por qué consideramos fallido el modelo federal argentino. Aclarando primero que somos absolutamente defensores de que exista un modelo federal en Argentina, pero te explicaremos por qué este que tenemos no. No. Ya que no ha resultado en la integración de las provincias según sus capacidades productivas y en un incentivo a que cada vez crezcan y se desarrollen más, ni tampoco en la descentralización de las funciones propias del Estado-Nación para que cada vez pudiera dedicarse a las cuestiones más prioritarias. Por el contrario, nuestro fallido modelo federal permite que simplemente se aplique a la conveniencia de la provincia o del Ejecutivo Nacional según el momento o la capacidad de ejecutar presupuesto, dando como resultado el opuesto exacto al cual se buscaba, es decir, en lugar de generar incentivos en cada provincia para que haya un mayor crecimiento y desarrollo económico, el incentivo termina yendo para que las provincias terminen compitiendo por un presupuesto que son cada vez más acotados porque la caída del PBI nacional es cada vez mayor a lo largo de estos últimos años. Entonces las provincias terminan, como digo, compitiendo por las migajas del presupuesto nacional y por lo que Nación les pueda coparticipar de manera discrecional. ¿Pero a qué me refiero con esto? Que depende principalmente de negociaciones que haga con Presidencia de la Nación, no de lo que la ley establece como transferencia automática. Una prueba de este modelo fallido es la lógica de las transferencias. Veámoslo. Por un lado, Nación recauda y provincias gasta. ¿No parece realmente más bien un sistema unitario que tiene ciertas características de descentralización? El ingreso automático de cada provincia es, en general, 1/3. Los 2/3 restantes son discrecionales, es decir, aportes de Nación. Esto ha causado que a lo largo de la historia haya un tire y afloje entre las provincias y Nación para aplicar presupuesto o para vetar leyes, donde Nación tiene posición predominante en épocas de elección y provincia tiene posición predominante cuando se trata de que Nación quiere aplicar una ley o quiere sancionar una ley en el Congreso. Dejémoslo en claro, si al gobernador le interesa poco y nada una ley que quiere sacar el Ejecutivo, basta una simple negociación por abajo de la mesa, o sea, una transferencia discrecional, para que tenga toda la provincia en el Senado aprobando la ley. Otro aspecto problemático quizá que presenta este modelo es la dificultad de aplicar una voluntad nacional en todo el territorio del país, es decir, la representación del demos en la democracia, es decir, la demografía. Por definición, un federalismo expresa siempre el aspecto más diverso y divergente dentro de una misma nación, dentro de un mismo país. No es solo una cuestión de administración y de descentralización de funciones, por más que esto sea muy importante. También hace a la autonomía de las regiones, es decir, de las provincias, de los estados provinciales y también de los municipios, presentando en cada caso aspectos autóctonos de cada región, como costumbres, tradiciones, creencias o inclusive historia, que hace a lo distinto dentro del mismo país. Lo cual en sí está muy bien, pero esto trae problemas en el armado de políticas a nivel nacional, ya que este sistema es el mismo que obstaculiza que las funciones diversas se puedan cumplir. En resumen, hay un desfasaje de las funciones que debe cumplir nación y provincia, y en consecuencia también los municipios. Y esto lo que hace es entorpecer cualquier intento de desarrollo nacional, ya que se descoordinan las funciones, es decir, no hay una rendición de cuentas clara ni una demarcación muy específica de las atribuciones de cada uno. Los ámbitos nacionales, provinciales y municipales simplemente se patean la pelota entre ellos, queriendo no hacerse cargo de lo que le debería tocar a cada quien. Por ejemplo, el tema de los subsidios nacionales. Cuando Nación decide subsidiar ciertos servicios o ciertas tarifas, las provincias aprovechan para aplicar impuestos sobre eso por lo que Nación te subsidia, y de la misma manera actúan los municipios. ¿Dónde está el problema? Justamente cuando Nación decide quitarte el subsidio. En general, las provincias no suelen quitarte el impuesto que antes pusieron por esa misma razón. Y lo mismo ocurre
con los municipios. Cuando provincia subsidia algo, el municipio te suele cobrar, y cuando provincia deja de subsidiarte, el municipio te sigue cobrando de igual manera. Es decir, nadie se hace cargo de nada y todos los parches se van acumulando en un desorden generalizado al que llamamos federalismo argentino. El caso de la coparticipación es un ejemplo de los problemas que se generan con este sistema, ya que la recaudación es de arriba hacia abajo, o sea, nación recauda, provincia gasta, siendo que la competencia entre cada provincia sea cada vez por un presupuesto más miserable. Considerando la caída del PBI estrepitosa en Argentina en las últimas décadas, el reparto de dinero en términos de valor real termina siendo siempre menor, por más que vengan con la máquina de imprimir billetes. Ese justamente es el problema. Esta competencia infame solo trae incentivos para que existan y se mantengan en el poder aquellos gobernadores llamados feudales. Teniendo una nación que le quita de antemano los recursos a las provincias para usarlos a su manera y repartirlos según su conveniencia también, a los gobernadores muchas veces les queda la opción de multiplicar el empleo público, y al haber cada vez menos inversión privada, es decir, con este escenario condicionan a la nación a que les envíe presupuesto para que la provincia también no vuele por los aires. Hay otra herramienta que estos gobernadores usan a su favor, y es que las provincias están sobre representadas respecto de la demografía, lo cual en principio no está tan mal, ya que impediría que simplemente tengan representación aquellas provincias que les va mejor, dejando a las otras postergadas por el resto de la historia. Ahora bien, cuando esto se usa como una herramienta política es donde tenemos el problema. Es decir, está muy bien que aquellas provincias que no tendrían voz ni voto tengan una representación que el territorio y el federalismo les permite, ya que el federalismo por definición es representación territorial. Como digo, el problema está en cuando esta variable se vuelve una herramienta para el uso político y autoritario por parte de los gobernadores de las provincias. Y esto también, desgraciadamente, le es conveniente a la miserable actitud de un gobierno nacional, ya que puede centralizar el presupuesto y repartirlo según las conveniencias de cada uno, en nombre de lo que se dice federalismo. Entonces repasemos. Por un lado, la representación territorial permite la mayor representación de sectores que estarían de otra manera postergados. Pero por otro lado, también se genera un mecanismo de incentivos donde se castiga a la provincia más próspera. Esta nota de Tribuna de Periodistas, donde se muestra que en Formosa, justamente el caso que estamos viendo, representa la coparticipación discrecional un 95% de los ingresos de la provincia. Otro factor fundamental que suele inducir a los gobiernos provinciales a ser cada vez más autoritarios es su relativa capacidad de no cumplir la ley a nivel nacional. Muchas veces se comenta, por ejemplo, desde la literatura que estudia estos temas, que apoyarse en ricos recursos naturales a veces les genera una autonomía para decidir si la ley se aplica o no según el criterio de cada provincia y según las aspiraciones electorales, por supuesto. Todo esto, por supuesto, hablando de recursos naturales y negocios legales. No hablemos de cualquier actividad ilícita que pueda o no haber en caso de cada provincia. Vemos que la renta extraordinaria ayuda a que se consoliden los regímenes autoritarios en las provincias, lo cual también significa que las provincias tienen recursos para competir en desigualdad de oportunidades, desigualdad privilegiada de oportunidades respecto de sus opositores o sus competidores políticos. Más allá de que la ley permita y garantice, en teoría, la igualdad de competencia a nivel electoral, muchas veces vemos el hostigamiento real por parte de las autoridades sobre periodistas y también concejales o partidos opositores, como fue el caso de las denuncias de los centros de aislamiento o detención por parte de Formosa. Ahora vamos de lleno con el repaso de todo lo que vino pasando en cuestión de Formosa en todo este tiempo. Así que vamos de lleno con esto, así entendemos de qué estamos hablando. Gildinsfran, el señor feudal de la provincia de Formosa, el caudillo o el tío Gildo. Hace 26 años que es gobernador. Sí, desde los 80 en adelante es el que más tiempo lleva en el poder. Su primer mandato comenzó en 1995. Tras modificaciones de normativas y una reforma constitucional, se ha sostenido en el cargo como gobernador, consolidando su hegemonía en el poder. Amparado por el peronchaje progre, ese que milita los derechos humanos a flor de piel. Veterinario. Comenzó su militancia en el maoísmo, luego se volcó al peronismo. ¿Quién carajo se podía autopercibir maoísta en los 90? Fue vicegobernador entre 1987 y 1995. Anteriormente fue diputado provincial. Este último tiempo
La provincia de Formosa, generalmente fuera de los titulares, ganó protagonismo durante la pandemia de COVID-19 por su estrategia para contener los contagios, un plan que le dio tan buenos resultados que es por lejos la que tiene menos casos y menos fallecidos en todo el país, tanto en términos absolutos como en relación a sus habitantes, que son algo más de 500.000. Pero una estrategia también que ha despertado críticas y puesto la lupa sobre la forma en que se maneja el eterno gobierno de Insfrán. Primero fue la prohibición de ingreso a miles de formoseños que estaban fuera de la provincia. Más de 7.500 quedaron varados en las fronteras de las localidades aledañas, algunas por más de 7 meses, sin que las autoridades formoseñas les permitieran cruzarlas. Ante la desesperación de no poder reencontrarse con su familia, un hombre de 23 años, Mauro Ledesma, se ahogó a principios de octubre de 2020, cuando intentó cruzar a nado el río Bermejo, que separa Formosa de la provincia del Chaco. Finalmente intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 19 de noviembre de 2020 ordenó al gobierno de Insfrán que garantizara el ingreso de todos los que lo habían solicitado. La frutillita del postre. El viernes 5 de marzo, Gildo Insfrán manda a reprimir a la población que se manifestó en contra de volver a fase 1 en la ciudad de Formosa. ¿Cuál fue el motivo de volver otra vez a fase 1? De 3.054 test realizados, de los cuales 23 dieron positivos, 17 de esos pertenecían a Formosa capital. Esta situación fue definida como rebrote de contagios. Por 17 casos pretendían frenar todo. Suena más a una excusa totalitaria que a una medida sanitaria. Total, si frena todo, sus recursos en gran medida son financiados por el Estado Nacional y la coparticipación. Los privados que se mueran de hambre, o les tiran alguna migaja, como hacen siempre. A los progres les gusta el estancamiento y dar limosna. En Argentina todavía tenemos una gran cantidad de políticos que por intereses de casta defienden y mantienen en el poder a políticos despreciables como Insfrán. Esta oligarquía política te habla de democracia y sus apellidos perduran en el tiempo, sin beneficiar en nada a los pueblos de la nación. Buscan ampliar sus mandatos para así estar eternamente en el poder y así sostener su laburo. Lo único que saben hacer es defender su puestito, perjudicando a la gran mayoría de los ciudadanos mientras ellos viven de la plata de nuestros impuestos. ¿Interés nacional? Bah. Todavía no están listos para esa discusión. Bueno, queda bastante claro. Ahora bien, hay más aspectos a considerar en todo este asunto. Por ejemplo, el aspecto económico que hace que sea posible los incentivos para que estos gobernadores nefastos se consoliden en el poder. También hay que considerar el aspecto económico, por el cual estos regímenes de gobernadores se terminan consolidando gracias a los incentivos económicos, precisamente, en lugar de ser incentivos para el crecimiento y la producción. Por ejemplo, la transferencia, que no es precisamente automática, decretada por el Banco Central gracias al desdoblamiento del dólar, donde las provincias transfieren recursos a la nación de forma compulsiva, es decir, nación les obliga, sin ningún tipo de sustento constitucional, a que les transfieran los recursos antes de disponer de ellos. Esto lo había explicado muy bien Iris Speroni, sobre todo en la conferencia que habíamos hecho con ella, que se llama La casta política no permite a la Argentina ser. Acá arriba tienen el video para mirarlo. Como explicaba Speroni, esta transferencia discrecional de recursos de nación a provincia de manera obligatoria tiene un carácter realmente unitario. De federalismo no hay nada en esto. Veamos lo que termina pasando con el Banco Central cuando se lleva los recursos de las provincias en forma de divisas antes que les sean coparticipados a cada una. Que quede claro, los recursos se roban directamente de los sectores productivos. Se los coparticipa en última instancia a Gildo Insfrán, es decir, a aquellos sectores productivos no les vuelve nada. En primer lugar, si vos sos productor, el Banco Central te estaría obligando a venderle tus divisas, o sea, tus dólares, lo cual es, según la misma ley, un acto confiscatorio. Por otro lado, te los compra prácticamente a la mitad del precio real del dólar. Nuevamente, te están cagando. Toda confiscación debe ser hecha a precio de mercado. En tercer lugar, pisar el dólar es simplemente quitarle los recursos legítimos de cada productor en cada región, en cada provincia,
para que la nación disponga de ellos a su gusto y luego arregle con el gobernador en cuestión la coparticipación para que vaya a él. Nunca vuelve a los sectores. Lo repetimos, al productor no le regresa ni un centavo. La diferencia entre este dólar barato que te compra el Banco Central y lo que vos deberías sacar en divisas por tus exportaciones, se lo queda al mismo Banco Central, en la forma más unitaria que pueda haber. ¿Y qué hace el Banco Central luego con esos dólares? Como explicó Speroni, se lo vende a los importadores locales a mitad de precio. Imagínate, por ejemplo, a la Shell comprando maquinaria para perforar en Vaca Muerta gracias a los dólares baratos que les vende el Banco Central, que vienen de las exportaciones de los sectores productivos nuestros. Ya ni siquiera es un régimen solamente unitario, es directamente oligarca, que es lo que supuestamente ellos quieren combatir. Porque cuando decimos importadores nos referimos a los casos de inversiones extranjeras de peso muy fuerte, no nos referimos a las pymes que tratan de importar para mejorar su fábrica o su local. Hablamos de grandes inversores que son corporaciones extranjeras, por ejemplo, de petróleo o inversiones que hacen operaciones con un dólar barato para que la ganancia se la lleven sin que pase por el Banco Central. Es decir, ganancias a precio real, sin considerar los dólares que el Banco Central les vende a los amigos del poder a precio barato para hacer la diferencia en una cuenta extranjera. En resumen, estamos ante un fallido federalismo que solo se compone de parches impositivos, vacíos legales, jurisdiccionales y de una pésima distribución de las funciones que siempre perjudican al ciudadano argentino común y a las industrias locales, y por supuesto a aquellos productores agrarios o de la agroindustria que son constantemente estafados. ¿Qué nos queda entonces por delante? ¿Qué es lo que podemos proponer ante este escenario? Como cualquier solución que la Argentina requiere, se debe abordar desde una vocación no ya reformista, sino más bien revolucionaria. Lo volvemos a decir, a no confundir con el sentido en que la izquierda emplea ese término. Nos referimos a que la nueva dirigencia política patriota que la Argentina necesita debe estar dispuesta a realizar cambios de raíz profundos. Un ejemplo de federalismo sería invertir la coparticipación para generar incentivos, no de competencia de presupuesto por migajas, sino a un impulso hacia la producción local de todos los potenciales que la Argentina por suerte ya tiene. Tener una política cambiaria flotante, dejar de desdoblar el dólar, dejar de consumirle los recursos de divisas a las provincias para repartirla entre los amigos del poder. Es decir, que el dólar deje de ser el instrumento de demagogia para no cambiar nunca todo lo que estructuralmente hace al precio de los insumos, de los alimentos, de los costos de traslado, como el deplorable sistema que tenemos de transporte, los impuestos a la energía, impuestos en general que terminan encareciendo todo, regulaciones que son kioscos, que se pagan porque implican un puestito más en el Estado. Lo que se necesita es avanzar a recuperar la Constitución como guía, determinar jurisdiccionalmente y hacer cumplir lo que la ley exige para cada ámbito, que las funciones del Estado Nacional sean precisas para que el mismo gasto se descentralice a las necesidades de cada provincia o región, y que cada región o provincia pueda lograr la autonomía de disponer de sus propios recursos y usarlos en la manera en que mejor le convenga a su desarrollo productivo. La función del Estado-Nación es lograr todo ello y permitir que se genere esto para que Argentina pueda generar empleo y valor agregado que nos da un peso específico de representación real, un peso real ante el mundo como nación, y nos permite, nación también, proyectar poder hacia afuera, no solamente garantizando el bienestar de la población, sino también pudiendo disputar espacios, que es lo que esta casta política de mediocres y de corruptos nunca va a discutir. Pero todo esto solo es posible en el marco de un proyecto nacional, con acuerdo de las distintas fuerzas políticas que representen a los distintos sectores que hacen a la vida nacional. Porque va más allá de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Mauricio Macri, o en el caso de las provincias, de Gildo Infran. Volvemos a repetirlo, lo que está mal en Argentina no son las personas en sí, sino el sistema. Y realizar cambios absolutamente de raíz en este sistema es lo que todo patriota le debe exigir a una nueva dirigencia que sea parte de la solución, o de lo contrario, se estaría siendo nuevamente parte del problema.